Saludos amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y les doy la bienvenida a la costa de Dorset, una de las joyas del sur de Inglaterra. Y hoy nos detenemos concretamente en la población de Bournemouth, lugar conocido por los fantásticos acantilados cercanos de la costa jurásica, la Jurassic Coast, y por ser uno de los balnearios turísticos más antiguos de Inglaterra, uno de los primeros destinos turísticos del mundo. Fundado en 1810 oficialmente por el capitán retirado James Tregonwell, que fue el primero en realizar una vivienda aquí, en esta zona, ya entrando en la época victoriana. Y les vamos a enseñar los secretos de este lugar. El nombre de Bournemouth significa literalmente la boca de Bourne. El nombre de Bournemouth significa literalmente la boca de Bourne, ya que un río cercano con ese nombre pasa por el medio de la ciudad. Se trata de un lugar que comenzó en 1810 como lugar de descanso por parte de un capitán retirado, como ya mencionamos anteriormente, y que fue creciendo a lo largo de los años. Sin embargo, el auge de este lugar comenzaría en 1870, cuando comenzaron a realizarse los primeros viajes organizados en tren para venir a bañarte en las aguas marinas y usarlas como terapia curativa y medicinal. Este tipo de turismo se iría desarrollando a lo largo de toda la zona y se puso de moda hasta el punto de que vinieron aquí artistas, aristócratas, escritores y gente de fama hasta los años 1930. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, este lugar entraría en una relativa decadencia. Sin embargo, aún a día de hoy sigue siendo uno de los balnearios más visitados de Inglaterra. Y esto es lo que les vamos a enseñar hoy, tanto este lugar como sus interesantes alrededores, que son relativamente desconocidos en el extranjero. Y aquí nos encontramos con Bournemouth Beach, una playa con más de 11 kilómetros en la que puedes realizar deportes acuáticos y actividades de todo tipo, como estás viendo, por ejemplo, ahora mismo. Es uno de los balnearios más antiguos y populares del Reino Unido en este sentido, y es sin duda un lugar que se ha convertido en el alma del turismo veraniego en este país desde el siglo XIX. Es ideal para pasear y veranear sin duda alguna, como puedes ver. Y ya llegamos a la zona del East Cliff, donde tenemos maravillosas vistas de esta zona de la costa de Dover, donde nos vamos a encontrar con otro de los iconos de este popular balneario victoriano, que es el Bournemouth Pier. Es un muelle construido en 1880, en plena época victoriana, y que sirvió para traer embarcaciones de ferries y de recreo en general, para traer turistas a la zona en este floreciente balneario victoriano para la época. Ha sufrido diversas renovaciones a lo largo de los años. La zona llegó a estar militarizada durante la Segunda Guerra Mundial, temiendo un desembarco alemán en esta zona de costa, y en la actualidad es un lugar que es uno de los mayores puntos de recreo y actividades que existen en esta población. Se celebran espectáculos, conciertos, hay diversas instalaciones para la población y para los turistas en general, que vamos a ir a visitar. Ya nos vamos acercando a la zona del muelle, a partir de la cual iremos viendo otros puntos interesantes de esta población. Y aquí lo tenemos, el East Cliff, con esas pequeñas casitas que tienen un uso particular en este lugar, el Bournemouth Wheel, que bueno, es una instalación que ya hay en muchas ciudades. Creo que no hay que decir para qué sirve esto, es para tener vistas panorámicas. Lo hay en Barcelona, lo hay en Londres, lo hay en Bruselas. Y aquí tenemos el Bournemouth Pier, con una estructura de madera que lo sostiene por debajo. Y ves unas instalaciones en su interior para uso de recreo. Ya llegamos a la zona central del East Cliff, bueno, con la famosa rueda mirador. Como es un balneario con actividad ya en pleno mayo. Aquí tenemos el Bournemouth Pier, la entrada, con sus rejas así de estilo victoriano, de hierro forjado.
Como ves, con diversas actividades que se van desarrollando en la playa, como esta. Vamos a verlo, acercarlo un poco para que lo puedas apreciar. Se hace parapente en esta zona de playa, apoyado, mira, justamente en las alturas del pier. Con el Oceanarium, que bueno, eso es un parque acuático que existe aquí en la población de Bournemouth. Ya tenemos una pequeña introducción a la estructura de madera del muelle, que entiendo que debía ser lo original, incluso en el Boscombe Pier, que ya les enseñaremos más adelante. Y aquí empezamos con lo que viene a ser la zona del muelle en sí, en la que tenemos una serie de, bueno, de atracciones, puestos de comida, como se puede ver. Zonas para ver el mirador. Las vistas son espectaculares desde aquí. Y llama mucho la atención que, a pesar de ser uno de los lugares turísticos más antiguos del mundo, tomemos en cuenta que esto fue de los primeros balnearios turísticos que existieron ya desde el año 1870, cuando empezaron los primeros viajes turísticos del mundo, organizados, creo recordar que fue por Thomas Cook, que era el que organizaba estos tours, los primeros tours de la historia, en los que se utilizaba mucho el tren. A lo largo de todos los pueblos de esta zona existen estaciones de tren. Hay una red ferroviaria muy desarrollada porque era el principal medio para moverse hacia estas zonas de costa, para después poder aprovechar la propiedad curativa de las aguas marinas, que era lo que se buscaba hacer en aquella época. Se trata de uno de los primeros destinos turísticos del mundo que, sin embargo, es relativamente poco conocido, al menos en el mundo hispano. Y aunque en principio no parece ofrecer algo muy distinto de cualquier zona de costa que puedas encontrar en Europa, tiene unos alrededores que les iremos enseñando a lo largo de todo este vídeo, que seguro les van a interesar. En combinación con las poblaciones cercanas a la zona, este puede ser un destino turístico muy interesante. Aquí ya podemos ver parte de la estructura original que debía tener este muelle en época victoriana. Entiendo que debía ser un poco así, más como un simple desembarcadero para después ir a parar a la población. Y ya dejamos la zona de playa para comenzar a entrar en los antiguos Pleasure Gardens de Bournemouth. Ahora actualmente conocidos como Lower and Upper Gardens, son jardines que han aprovechado una antigua riera, digámoslo así, un antiguo cauce de agua por el que pasa, por cierto, creo recordar que por aquí pasa el río Burn. Sí, efectivamente, aquí lo tenemos. Canalizan el río por aquí. Y son jardines de estilo victoriano que existen aquí prácticamente desde los inicios de este lugar como balneario turístico. Son el primer punto de recreación y esparcimiento en la zona en época turística. Hay conciertos y eventos gratuitos en esta zona y conecta prácticamente la zona de playa con el centro de la población. Unas vistas fantásticas, maravillosas sin duda. Es un lugar que, sin lugar a dudas, empiezas a ver el por qué es de lo más interesante que puedes realizar. Es la principal zona de esparcimiento que existe en esta población y que con buen clima, sin duda viene a ser el centro neurálgico del ocio en esta ciudad. Con toda la canalización del río Burn
pasando por aquí. Diversos puestos de comida. Sin duda toda una maravilla, ya empezando por los Lower Gardens. Y un pequeño aviario en el que en principio rescatan especies de aves de diversas partes del mundo. Y las ponen aquí. Completamente gratis, ¿eh? Aquí ya nos encontramos con una de las partes originales victorianas de la ciudad. Nos encontramos incluso una de las galerías que recuerdan un poco el Art Deco, The Arcade. Y como no, si vienes a Bournemouth, no puedes dejar de disfrutar de la cultura inglesa viniendo a alguno de sus pubs emblemáticos, como es el caso de este de Gold and Tricycle, el cual es uno de los más afamados de este lugar, con una variedad publicada de alrededor de 11 cervezas. Es uno de los lugares más populares desde el punto de vista de los clásicos a visitar en este lugar. Y ahora vamos a explorar el cementerio del St. Peter's Church, uno de los lugares más curiosos en materia de turismo oscuro que puedes encontrar, ya que encuentras diversos personajes importantes de esta zona en la historia de Inglaterra, mientras que encontrarás incluso tumbas de escritores famosos y de sus familiares, como te voy a enseñar a continuación. Y ya nos encontramos con el cementerio del St. Peter's Church en Bournemouth, donde encontraremos tumbas de personajes célebres e ilustres de Inglaterra, entre los que se encuentra nada más y nada menos que la tumba de la familia Shelley, y concretamente la de Mary Shelley, sí, la famosa escritora que escribió la novela Frankenstein. Se encuentra aquí enterrada, junto a otros personajes que iremos explorando a lo largo de nuestra estancia por aquí. En ese sentido, se trata de un cementerio un poco atípico respecto a los que he ido encontrando en la zona. Aquí tenemos precisamente una mención al capitán Louis Tregonwell, que fue el fundador de este lugar. Aquí tenemos precisamente una tumba relacionada con la familia Tregonwell. Vamos entrando a las galerías victorianas. Que me recuerdan mucho algunas galerías de este estilo que se pusieron de moda en Francia, Bélgica, incluso en España, concretamente en Zaragoza. Existe una parecida a esta, que corresponden al estilo Art Deco, Art Nouveau o modernismo. Dependiendo del país, este estilo de arte cambia de nombre. Bien, con interesantes mercados dominicales, como poder. Sin duda un interesante lugar desde este punto de vista, donde ya continuaríamos nuestro paseo desde los Lower Gardens hasta los Upper Gardens, que quedan siendo por aquí un poco más arriba. La zona de los Upper Gardens o los jardines altos, en los que puedes ver lo maravilloso que ya es la canalización del río Bourne. Los Middle Gardens, con todo su encanto victoriano. Estaría mal, ahí sí que voy contigo. Con ya los Middle Gardens, que se encuentran en esta zona, y no muy lejos de aquí, lo que
que es la sede de la alcaldía, o lo que se conoce en España como ayuntamiento de la población de Bournemouth. Y ya también dentro de la población de Bournemouth tenemos el Bournemouth Pavilion, edificio en estilo Art Deco construido en los años 1920 y que es un ejemplo del esplendor de este balneario turístico en los años de entreguerras. Para que vean un poco la decoración de este lugar. Y bien, y no muy lejos del Bournemouth Pier, nos vamos a encontrar con uno de los mejores museos que tiene esta ciudad, el Museo Russell Coutts. Es un regalo hecho por Sir Russell Coutts, nada más y nada menos que a su mujer, lo que lo convierte en uno de los museos más emblemáticos y románticos del Reino Unido, con una interesante colección tanto de piezas de arte británicas como exóticas que fueron coleccionadas a lo largo de todos sus viajes alrededor del mundo. Era una pareja aristocrática. El lugar fue construido alrededor de los años 1901, creo recordar, y tiene una colección muy interesante dentro que les invito a visitar también. Tenemos además fantásticos miradores de playa ya cerca de la zona de Boscombe, como el Overcliff Beaches. El Overcliff and Beaches. Corrijo. Con estas increíbles vistas por la mañana cuando se encuentra completamente despejado, en la que vas encontrando distintos muelles de distintos tamaños a lo largo de toda la costa. Con el que vas bajando ves un paseo en el que hay instalaciones deportivas. Tenemos el Boscombe Pier de este lado, que ya lo enseñaremos más adelante, y allí el Bournemouth Pier. Y ahora nos encontramos en Boscombe, un encantador distrito costero ubicado al este de Bournemouth que suele pasar desapercibido con su más famosa vecina. Sin embargo, no por esto deja de tener interés. Originalmente un pequeño pueblo rural que se fue desarrollando a partir de los desarrollos de turismo durante el siglo XIX con los tratamientos con aguas salina marina. Ya después, con el tiempo, se ha ido convirtiendo en un lugar interesante para surfistas y personas amantes del arte retro. Y ya en la época victoriana, con la expansión ferroviaria resultante, acabó convirtiéndose en un centro de expansión y ocio en el que venían personajes famosos del siglo XIX y principios del siglo XX, teniendo actualmente pues un lugar dentro de todo lo que es la zona turística de Bournemouth en el sur de Inglaterra actualmente. Con todo un legado de la época victoriana, puedes ver galerías comerciales como esta, de estilo antiguo, en principio estilo muy similar al Art Deco. Como puedes ver, conservando toda la frescura original y con una amplia calle comercial muy céntrica que en los veranos suele estar vibrante de actividad y también durante los fines de semana, y con interesantes curiosidades históricas como esta. Y ahora vamos a entrar al Boscombe Chine Gardens, que realmente queda en Boscombe, de ahí el nombre, pero se encuentra justamente en los límites con Bournemouth, ya que prácticamente parecen, bueno, una zona residencial de la zona de Bournemouth, pero no lo es. Sin embargo, como quedan tan cerca una de la otra realmente, por este punto, estos jardines son de lo mejor que puedes visitar aquí, en esta zona. Están señalizados y por ello se puede llegar hasta la zona del mar, donde les vamos a enseñar algo más sobre esta pequeña población cercana a la zona de Bournemouth.
Cuenta con una serie de espacios para hacer actividades en familia o bien para practicar deportes, como han podido ver atrás, que lo convierten en un lugar imprescindible e ideal para hacer pequeñas excursiones o simplemente para pasar el rato si eres residente en esta zona. Se llama Boscombe Chine Gardens porque sencillamente es un jardín que fue hecho sobre una zona de... Cuenta con una serie de instalaciones, como puedes ver, de mini golf, canchas deportivas y bueno, un espacio jardinado que permite el ocio y el esparcimiento no solamente a los locales, sino también a las personas que seamos visitantes del lugar. El origen del nombre Boscombe Chine Gardens tiene que ver con el hecho de que esta zona realmente era un antiguo desfiladero natural, el cual los ingleses cogieron a lo largo del siglo XIX, cuando se empezó a urbanizar esta zona y a desarrollar en época victoriana, lo ajardinaron hasta convertirlo en esto que estás viendo. Aquí es donde es más evidente, sí, que es un pequeño desfiladero. Lo que pasa es que actualmente está urbanizado y casi no se nota. Como ves a lo largo del recorrido, venimos desde ahí arriba, tenemos una zona infantil y bueno, una serie de monumentos decorativos. En principio no se diferencia de cualquier parque urbano que puedas encontrar en otras ciudades, pero es uno de los imprescindibles a visitar en esta zona, sobre todo no solamente por la frescura que ofrece al ambiente, sino que realmente es un auténtico intercambiador, un paso de comunicaciones entre la zona del continente y la zona de la playa. Y ciertamente todos los Chine Gardens conservan, bueno, el encanto de cualquier jardín victoriano en general, con curvas, sinuosidades en general, que te llevan hasta la recompensa, justo delante de una estructura importante en la zona, el Boscombe Pier. El Boscombe Pier actual es sencillamente una adaptación moderna que ha sufrido algunas modificaciones de lo que ha sido un muelle victoriano que fue inaugurado en 1899 en la época del auge del turismo victoriano, valga la redundancia, que fue una época en la que se puso de moda los viajes en tren hasta la costa para tener contacto con el agua marina, que se consideraba beneficiosa para la salud. Originalmente el lugar estaba formado prácticamente en total por una estructura de hierro que se ha ido modificando a lo largo de los años, que permitía el desembarco desde embarcaciones de recreo que daban paseos por la playa y se ofrecían espectáculos y conciertos marinos. Hoy en día es un bonito mirador de esta zona de costa de Dorset en el sur de Inglaterra, que tiene cierto encanto, como puedes ver. Sin embargo, el lugar sería completamente desmontado durante la Segunda Guerra Mundial para impedir un desembarco alemán, sobre todo al inicio, en la época de la Operación León Marino, en la que las fuerzas alemanas amenazaban con invadir el Reino Unido. Esta invasión nunca ocurrió, pero sin embargo la estructura se quedó en uso, pero parcialmente abandonada, hasta la década del 2000, en la que se hizo una renovación parcial de la zona primero, para después acabar reinaugurándolo completamente en el aspecto que ves actualmente en el año 2009. Y en la actualidad sigue cumpliendo la función de ofrecer entretenimiento y espectáculo a los habitantes y turistas, ya que esto sigue siendo una zona turística de Inglaterra, a pesar de que en principio ya no es una zona elitista como fue ya hasta la década de los años 1930. Sin embargo, como pueden ver, ofrece vistas únicas de la costa que hasta cierto punto, al menos en aspecto, poco tienen que envidiar a las zonas de la costa mediterránea, por ejemplo, salvo quizás el hecho de las aguas frías. Y bienvenidos a Christchurch, una joya escondida en la costa del sur de Inglaterra, al este de Bournemouth. Zona costera con más de 1000 años de historia, que mezcla restos de cultura normanda con iglesias legendarias y parajes naturales impresionantes que les vamos a enseñar dentro de la saga que estamos haciendo de esta zona de Inglaterra. Y así estamos ante una de las poblaciones más antiguas de esta zona de Inglaterra, de la que estamos haciendo esta saga.
y en la que vamos a encontrar quizás las partes históricas más antiguas dentro de lo que es la zona cercana a Bournemouth en general. En este sentido, prácticamente el legado de la cultura normanda lo vamos a ver por distintas partes de la población que estamos visitando en este momento, como les vamos a enseñar en nuestra siguiente parada. Empezamos nuestra primera parada en el Christchurch Priory, la iglesia parroquial más grande de Inglaterra, de acuerdo a los datos que encontré, y que es una mezcla de arquitectura normanda y gótica del siglo XI. Se dice que fue construida en el lugar en el que los rayos de luz cayeron, indicando la construcción que debía, el lugar en el que debía ser construido este templo parroquial. Entre las curiosidades que tiene también se encuentra el hecho de que desde esa torre que puedes ver allí, que te estoy enseñando, se puede tener fantásticas vistas de esta antigua población de origen medieval. Y ahora, si te fijas bien, verás detrás de mí una de las curiosidades de todos los cementerios de iglesias protestantes que puedes encontrar en diversas partes de Europa. Te encuentras que el cementerio prácticamente comparte lugar con la zona en la que se encuentra el templo. Esto es debido a que antiguamente lo que eran los camposantos se ubicaban precisamente en las inmediaciones de los templos. En lugares como España, esta práctica fue prohibida por razones sanitarias y los templos y enterramientos que había dentro de las iglesias fueron removidos y los cadáveres cambiados de sitios hacia lugares nuevos, aproximadamente en el siglo XIX. Sin embargo, como puedes ver, aquí esta costumbre se mantiene. Para que veas las dimensiones del camposanto y el estilo de arquitectura normanda mezclada con el gótico medieval, en la que puedes ver, mira, estas pequeñas figuraciones características de este tipo de arte, que es una mezcla entre dos culturas clásicas en esta zona de Inglaterra. Y aquí te voy a enseñar otra curiosidad, que es un tipo de cruz característica de las Islas Británicas, esta que se encuentra aquí, y que en algunos casos marcan lugares de peregrinación y caminos. Véase cómo las lápidas, aún a pesar del tiempo, bueno, las mantienen prácticamente como estaban en el momento en que se hizo esto. En general son tumbas bastante curiosas, mira. Esta concretamente es del año 1887, por lo que pude leer aquí. El priorato tiene en sí unos agradables jardines y caminerías, como puedes ver. Véase la belleza de las caminerías que se encuentran alrededor. Lamentablemente no vamos a poder entrar hoy porque hay alguna celebración en lo que es el templo. Sin embargo, como puedes ver, creo que vale la pena acercarse por aquí. Y sin embargo, no muy lejos de este paseo que se encuentra justo al lado de la Christchurch Priory, nos encontraremos con un lugar conocido como el Place Mill, que es un antiguo molino del siglo XI en el que en la actualidad se realizan diversas exposiciones culturales en esta zona de Inglaterra. Y justo al lado del molino nos encontramos con Town Quay, una zona de puerto deportivo
Me recuerda un poquito a las que hay por algunas partes de Francia, en la que mira lo que podemos encontrar. Y aquí podrás encontrar muchas curiosidades, como por ejemplo esta típica construcción de este país, que son los cottages, que son este tipo de casas que no se encuentran adosadas, sino que se encuentran, bueno, son como pequeñas propiedades particulares, separadas unas de otras. Mira, con pequeños pasajes y callejones. Y aquí nos encontramos con otro de los iconos culturales de la zona, que es la Red House Museum and Gardens, que es donde digamos, es una pequeña exposición de esta antigua población medieval. Se trata de un lugar cargado de historia prácticamente por todas partes, con calles que te invitan a perderte por todos estos espacios. Y con el priorato y su torre presidiéndolo prácticamente todo. Y ya en un ambiente tan cargado de historia, aquí tenemos el que es uno de los pubs más antiguos de la zona, con más de 400 años de historia, Ye Olde George Inn, que es un importante punto de reunión para la gente local, con curiosos pasajes. Se trata de un lugar en el que la verdad no paramos de encontrar sorpresas. Vamos a revisar un poco. Esta es la caminería que te lleva precisamente a lo que es la iglesia del Priorato, que ya hemos mencionado antes. Y aquí tenemos la casa normanda, Christchurch Castle and Norman House. En principio se trata de una construcción normanda, hecha en el siglo XI, y después tenemos que tuvo una modificación ya en los años 1300. Mira, claro, wow, qué preciosidad. Aquí podemos explorar un poco los antiguos muros de la fortaleza normanda y con unas vistas maravillosas de la iglesia del Priorato. Y aquí tenemos otra de las curiosidades, este alojamiento, que sin duda tiene bastantes años de antigüedad, relacionado con realeza casi seguro. Vamos a ver lo que encontramos aquí. Mira lo que pone King's Arms Hotel Tea Garden. O sea, esto era un jardín para tomarse el té. Véase que ahí tenemos la casa normanda. Y veamos qué hay aquí. King's Arms Bowling Green. Es sencillamente maravilloso todo lo que puedes encontrar en este lugar. En una población que además no se encuentra muy lejos de del famoso balneario de Bournemouth del sur de Inglaterra. Veamos qué pone aquí. Pone el pueblo de Christchurch, la gran torre, el castillo, la casa normanda, que es la que ya vimos, la gran torre. Se supone que hubo un castillo aquí, que existió ya hace tiempo. Vamos a explorar el interior. Véase la omnipresente iglesia. Y mira, en su interior,
Por ahí es por donde he entrado yo. Pero sí, es una mezcla prácticamente de arquitectura normanda con gótica, creo yo. Y aquí llegamos, mira. A esta zona que es de increíble belleza, mira. Y aquí, dentro de las curiosidades que puedes encontrar en este pueblo, te encuentras este supuesto instrumento de tortura llamado docking stool, o la silla del pato, en la que sentaban a la persona en el extremo de toda esta viga de madera que ves aquí, que parece una catapulta, y la hundían en el agua. Se supone que encontraron evidencia de este tipo de tortura aquí, en esta zona del río. La ahogaban un rato, la levantaban para humillarla y después la volvían a poner. Se supone que sometían a esta especie de tortura humillante. Bueno, principalmente parece ser que era a mujeres a las que encontraban con conductas inapropiadas. Las ataban aquí y les hacían esto. En esta población prácticamente todos los rincones son sorpresas. Fíjense la estrechez de la calle, que prácticamente conserva casi trazados medievales. Y ya aquí tenemos otro de los pubs emblemáticos de esta zona, que es The Thomas Strip, llamado así en honor a un antiguo contrabandista de la zona, y se trata de un lugar que lleva funcionando desde el siglo XVIII. Se supone que aquí venían todos los contrabandistas de la zona y se ponían de acuerdo para mover mercaderías de manera ilegal por todo el sur de Inglaterra. Y en la actualidad es uno de los puntos recomendados como de los más emblemáticos y a visitar dentro de esta zona.